Si Jefferson Caution en un día o en una semana, lo que dura la campaña, te trae en ventas una facturación de $10,000, ¿estás perdiendo o estás ganando dinero? Nosotros tenemos el mejor cuero vegano de toda Colombia. Lo tenemos nosotros. Orgullosamente lo podemos decir. Si te perciben barato, ¿qué va a pasar? La gente va a querer pagar barato. Tuvimos un retorno de inversión de 270 millones de pesos. Yo no te recomiendo que inviertas muchísimo dinero en un influencer. Hay gente que no lee, pero tú estás haciendo tu trabajo. Mis primeros 2-3 años yo era el que atendía a Bay Méndez. Llegué a atender más de 300 chats al día por WhatsApp. Ya dejen de atacar a los influencers. O sea, los influencers no están obligados a vender. Invierte en tu mente, invierte en tu cuerpo, en tu vida espiritual, en buenas relaciones, en networking. Inversión, inversión, inversión. Bienvenidos a un episodio más. Hoy estoy súper feliz porque siento que hemos aprendido muchísimo. Ya han sido unos 3 capítulos, creo, y las personas me han dicho que se está aprendiendo bastante, y eso es el propósito de sacarle el tiempo a esto, que podamos aprender más cosas, que podamos adentrarnos en el tema del marketing y que podamos conseguir buenos resultados. O sea, ese es el fin realmente. Hoy tenemos unas preguntas bastante interesantes. Hoy viene conmigo Valentina y quiero que estemos muy atentos, y al final quiero que dejen preguntas también para que en el siguiente episodio podamos responderlas. Así que quédate hasta el final y empecemos. ¿Vale la pena pagar miles de dólares en cursos? Buenísimo, esta pregunta me gusta mucho. Quiero contar un poquito cómo yo empecé para que entiendan mi respuesta. Yo cuando empecé en el tema del marketing, yo económicamente estaba muy mal. O sea, estaba viviendo en un taller de zapatos, no tenía recursos, no tenía trabajo, no tenía nada. Y empecé principalmente a buscar un poco de Dios, a como que armar mis bases para poder hacer las cosas con fundamento y no simplemente hacer cosas por hacer o emprender por emprender, sino quería tener como que mis bases claras. Y en ese proceso empecé a estudiar un poco de marketing. ¿Y cómo lo estudiaba? Lo estudiaba con YouTube. O sea, YouTube fue esa gran escuela que todos tenemos cuando no tenemos muchos recursos. Y ahí empecé a ver uno y otro video de marketing, cómo vender, cómo hacer algunas campañas en ads, cómo hacer un poquitico de anuncios en Google Ads también. Ese fue como el inicio. Entonces, partiendo de ahí llegaba un momento, y era que cuando intenté hacer mi primer página web, obviamente estaba viendo los videos en YouTube, y lo que pasa con enfocarnos solo en ver contenido gratis en YouTube es que a cierto punto técnicamente nos varamos. ¿Cómo así? Me pasó algo, y era que algo con el tema de los envíos no daba la forma, o sea, no podía como terminar, o sea, no podía terminar esa configuración, entonces me varé. Y yo decía, wow, pero es complicado, es enredado, o sea, busco videos en YouTube, pero nada, no hay. Entonces, ese es como el pequeño problema de YouTube, pero YouTube es la mejor escuela, o sea, ahí puedes aprender muchísimo. El tema es que van a llevar cosas específicas que solo no vas a poder hacerlo. Vas a tener que buscar a alguien que ya haya hecho una página web con esa plataforma, y así te va a ser muchísimo más fácil. Obvio, vas a pagarle algo, $200, $50, $20, lo que sea, pero te vas a ahorrar el tiempo de estar ahí dándole y dándole y dándole. Eso fue lo que me pasó al principio. Entonces, recuerdo que llegó pandemia y yo estaba muy entusiasmado con el tema del marketing. O sea, ya yo tenía mi emprendimiento, ya había empezado con Bay Méndez, esta marca de morrales en cuero vegano. Tenía como un año con esta marca, más o menos ese tiempo era lo que tenía. Y entra pandemia y yo quedo como, ¿y ahora qué hago? Necesito aprender más. En ese entonces estaba con mi novia, que hoy en día es mi esposa, y yo le digo, me apareció una publicidad de un curso que costaba $500. Y era la oportunidad como para aprender más a profundidad el tema del marketing. O sea, cómo hacer remarketing, cómo hacer publicidad como segmentada, cómo enviarles correos a las personas que dejaron el carrito abandonado. Todo ese poco de cosas yo le iba a aprender con ese curso. Pero eran $500, eso era algo imposible para mí. Yo estaba empezando, no tenía recursos, ganaba algo de dinero y era para costear mi alimentación. Y yo le metí esta idea a mi novia y, amor, vamos a hacer esto, ¿qué te parece? Vamos a aprender. Y gracias a Dios, ella me aceptó. Ella me dijo,
bueno, vamos a hacerlo, pero yo tampoco tengo dinero. Y lo que hicimos fue, fuimos al banco y le prestamos por medio de ella un crédito que hizo ella a su nombre de $500. ¿Por qué no fue a mi nombre? Porque yo no tenía vida crediticia. O sea, yo vengo de Venezuela y mis primeros 4 o 5 años sin vida crediticia, sin una tarjeta de crédito, sin nadie que me prestara ni $200. O sea, para que vean la magnitud de la dificultad. O sea, que si emprender es difícil, emprender sin papel es más difícil todavía. Pero entonces mi esposa, en ese entonces era mi novia me dijo, dale, vamos a hacerlo. Fuimos al banco y le prestaron los $500 que eran, recuerdo que fueron 1.900.000 pesos en ese entonces, y compramos el curso. Era un curso súper largo, extenso. Eso tenía cursos tras cursos tras cursos, cómo vender. Recuerdo, varios de los cursos que habían dentro del curso eran cómo meterse en el negocio de los globos, cómo adiestrar a perros. O sea, eran tantas cosas ahí incluidas. Y técnicamente nos enseñaba mucho a cómo estructurar una página web. Ahí aprendía cómo tener FOMO, o sea, cómo hacer que mi sitio web genere FOMO. ¿Qué es FOMO? Simplemente es miedo a que la gente se pierda alguna promoción, algún evento, algo. Entonces, todo ese poco de estructuras las aprendí en ese curso. Y partiendo de ahí, recuerdo que duramos un año, como 1 año y medio pagando ese curso, pagando la cuota al banco. Pero aprendimos mucho. Entonces, que si valió la pena, yo creo que fue una de las mejores inversiones que he hecho, porque fueron $500 que me dio un conocimiento muy amplio, que obviamente lo reforcé con otras cosas, pero se me abrió la mente. Entonces, cuando alguien me dice, ¿vale la pena invertir en cursos caros? Depende, obviamente, quién te lo venda, cuál es la oferta de valor que te están dando. Pero eso simplemente fue como un apalancamiento, se podría decir, un apalancamiento intelectual se podría decir, que fue llenarme de mucho conocimiento técnico específico para conseguir ventas online, y eso me empezó a canalizar mucho. Empezamos a tener mucho tráfico a nuestro WhatsApp, y recuerdo que yo era el que atendía. Obviamente era mi emprendimiento y yo hacía todo. Y recuerdo que nos llegaban 200, 300 conversaciones al día. Y eso era un caos porque eran demasiada gente escribiendo. Y era solo yo y tenía que comprar que la materia prima, que hacer esto. Eran montones de cosas y yo atendiendo. Y recuerdo que iba en un taxi o en el autobús y iba aprovechando y iba cerrando ventas. Ahí desarrollé mucho el tema de vender. Entonces, ¿vale la pena o no? Yo pienso que vale la pena completamente, solo que tienes que ser muy cuidadoso y muy sabio a la hora de comprar una formación. Porque sí es cierto que hay personas que inflan mucho los precios, que te quieren cobrar $5.000. Hace poco estaba hablando con una persona que tiene una formación y cuesta $3.000. Y no sé si los valgo o no porque no he entrado, pero hay que ver la trayectoria de la persona. Entonces, yo sí te recomiendo que inviertas. O sea, hace poco me veía una entrevista a una persona billonaria, o sea, que tiene no millones, sino billones de dólares. Y la persona decía, hay 4 cosas que son muy valiosas a la hora de conseguir un desarrollo, avanzar y todo eso. Él decía, inversión, pero inversión en todos los sentidos. Invierte en tu mente, invierte en tu cuerpo para que tengas mejor salud, para que te veas mejor. Invierte en tu vida espiritual, invierte en buenas relaciones, en networking. Entonces todo es inversión. Esta persona lo dijo muchas veces. Inversión, investment, inversión. Y se me quedó eso en la mente. Y es verdad. Si yo puedo generar lo que sea, $50.000 al mes, ¿qué porcentaje de eso yo lo retorno para mi conocimiento o para mi salud o para hacer networking, para ir a eventos? Entonces, el tema de invertir en formaciones es demasiado valioso. Yo creo que llegamos mucho más rápido. Entonces, una de las cosas que he aprendido hace poco es que si lo hago solo llego, pero me demoro bastante. Si lo hago apalancado, si lo hago con un socio, si lo hago por medio de algún conocimiento que ya alguien tenga, voy a llegar mucho más rápido. No es lo mismo ir a un lugar en bicicleta o ir a un lugar en un Ferrari. Vas a llegar mucho más rápido. Claro, el Ferrari te va a costar mucho más, pero te vas a ahorrar el tiempo.
Entonces, ahí tienes que ver qué valoras más. Si valoras $100 o $500 o valoras todo el tiempo que te va a llevar a hacerlo por tu cuenta. Ya yo lo mido así. Ya cuando tengo que hacer algo, ya yo lo mido de esta forma. ¿Cuánto tiempo me va a tomar? ¿Qué otras cosas puedo hacer yo en ese tiempo? Si veo que me va a tomar, ejemplo, una semana y yo puedo delegar eso y le puedo ayudar a alguien económicamente, pagarle a alguien que me apoye, con eso simplemente lo hago porque pago un dinero pero tengo mi tiempo y con este tiempo yo puedo hacer otra cosa que me puede generar quizás mucho más dinero. Entonces tienes que medir para ti qué tan valioso es tu tiempo. Si tu tiempo no le das un valor, un precio específico, va a ser muy difícil que quieras invertir $100 en una formación. Hace poco daba una consultoría a una persona y me decía, Will, es que yo no tengo dinero para empezar, para invertir. Y yo empecé a preguntarle, pero ¿qué haces tú en tu día? No, yo salgo los fines de semana y juego pádel, yo salgo a comer, y yo le empecé a sacar cuentas, ¿cuánto te has gastado en todo esto en los últimos 2 meses? Él jamás se había detenido a pensar cuánto se gastaba los fines de semana y sacamos la cuenta ahí en 5 minutos. Y se dio cuenta que ya se estaba gastando hasta $1.000.000 al mes, sin ni siquiera tener trabajo. Entonces, si te das cuenta, no es que no haya, sino es que tu mentalidad y tu enfoque no está bien orientado. O sea, está orientado al gasto, pero no está orientado a la inversión. Entonces, es importantísimo. Cuando vayas con el tema de invertir, busca una persona que tenga buenos resultados y tienes que trabajar en tu mente. ¿En qué? En empezar a invertir de a poco. Búscate un mentor y pregúntale cuánto cobras por una asesoría. Tienes que empezar a invertir. Si no te duele comprarte esos Jordan o ese teléfono, ese iPhone 17 que te quedas 2 meses pagándolo, ¿por qué no lo haces invirtiendo en ti? Te aseguro que ese retorno te va a ayudar a comprarte lo que tú quieras. Pero ese es el tema. Trabajar en la mentalidad para poder invertir en eso que al final te va a traer un retorno. ¿Vale la pena? Completamente. Tienes que hacerlo. Empieza por poquita inversión. Búscate a alguien, pregúntale ¿cuánto me cobras para ayudarme? Así. No esperes que te lo haga gratis, porque cuando muchas veces te dan una mentoría o una formación gratis, la gente no lo valora. Créeme que es así. Yo estuve hace como 3 años, yo vendí un curso. Ahora no estoy vendiendo cursos, ni mucho menos. Por ahora no. Y de esos cursos vendí lo que sea. Pongamos un número, 100 cursos. De esos 100 regalé el acceso como a 10 personas. Entonces yo miro la tabla y me doy cuenta cuántas personas y qué porcentaje de curso consumido han visto. Tengo las métricas de todo, porque la plataforma Hotmart me lo permite. Entonces, los que me pagaron el curso, la mayoría terminaron la formación, o sea, se la estudiaron toda. Y estamos hablando de una formación que puede durar unas 3 horas de marketing y todo esto. Y a los que les regalé el acceso por ser amigos, por lo que sea, no, yo no tengo dinero y quiero empezar, te regalo el acceso, dale. Y me pongo a ver sus métricas y no tiene ni el 10% del curso terminado. Entonces ahí te das cuenta de que no es el dinero. Entonces, si consigues todo gratis, no le vas a ver el valor. Entonces, algo que yo estoy tratando y estoy eliminando de mi forma de pensar y de mi forma de expresar es gratis. La palabra gratis la voy a empezar a eliminar de lo que yo enseño. ¿Por qué? Porque es que cuando empiezas a enseñar algo gratis, la gente no lo valora. No sé cómo lo ven, pero simplemente no hacen las cosas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Todo tiene que tener un costo. Y ahí te vas a dar cuenta de que el beneficio vas a empezar a recibir un gran beneficio porque vas a empezar a ejecutar. Entonces, algo que me pasó fue que hace poco en historias de Instagram hice un curso, hice un pequeño taller para pocas plazas y le puse costo. Y bueno, gracias a Dios en 5 minutos vendimos las plazas. No fueron muchas, pero se vendieron todas. Y yo digo, aquí la gente que me sigue está entendiendo de que sí hay que invertir, que todo no tiene que ser gratis. ¿Y ahora qué voy a hacer con esta gente? Esta gente que ya empezó a invertir, les voy a dar más de lo que vinieron a buscar. ¿Por qué? Porque para que vean el beneficio de invertir. Entonces, en eso estoy trabajando ahora, en que la gente entienda y vea la importancia de invertir en su mente, invertir en todo lo que hablamos hace ratico. Así que tienes que invertir en formaciones. ¿En qué curso o formación debería empezar a capacitarme para mejorar mis resultados con mi empresa o con mi e-commerce?
Bueno, esa pregunta me gusta mucho porque realmente hay varias cosas, o sea, hay varios puntos específicos a los que yo recomiendo invertir en formación, en educación, ya sea en YouTube o en cursos, en libros, etc. Pero una de las principales es cómo buscar la forma de atraer más tráfico a tu empresa. Esa. Y atraer tráfico para otras empresas en caso de que quieras como marketer prestar ese servicio. Los que entienden este término saben que son los traffickers, que simplemente se dedican a llevarle tráfico calificado, deberían ser calificados a diferentes negocios. Entonces, esa habilidad es muy valiosa. ¿Por qué? Porque es que todos necesitamos tráfico. O sea, yo puedo tener el mejor producto del mundo, pero si nadie lo ve, no voy a vender. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Cómo crear anuncios en Meta. Pero no tanto lo básico lo vas a aprender en YouTube. Pero va a llegar un momento donde te vas a dar cuenta de que los costos son altos, de que no hay rentabilidad, de que inviertes en publicidad y muestra, pero no consigues ventas. Entonces, cuando estés en ese punto, tienes que buscar a alguien que sepa de esto, alguien que venda alguna formación. Entonces, pero lo recomendable es que empieces tú. Empieza tú con el tema de cómo hacer los primeros pasos a la hora de hacer anuncios en Meta Ads. Eso es lo primordial. Porque cuando vayas a contratar a alguien, que lo vas a hacer con la ayuda de Dios, ya tú vas a tener un conocimiento no avanzado, pero sí vas a entender un poco más cómo funciona el tema de los anuncios. Otra habilidad que recomiendo es el tema de cómo crear contenido, pero contenido que enganche con la gente. O sea, porque estamos en plena era de quién tiene la atención de la gente. Si te das cuenta, ahora necesitamos unos 2 segundos para poder captar la atención de la gente en Reels o en YouTube Shorts o cualquier tipo de red social con contenido corto. Cada vez es más difícil. Entonces tenemos que ser mucho más impactantes. Entonces tenemos que empezar a construir la habilidad de poder crear contenido que enganche con la gente. Eso te va a servir mucho. ¿Por qué? Porque, es que si no consigo tráfico, yo pago a Meta para el tráfico. Sí, pero te va a salir demasiado caro si tu contenido es malo. Entonces, si tú tienes un contenido que la gente no ve, que tiene 100 visualizaciones y 2 me gusta, tú le metes publicidad a ese contenido y no le va a ir muy bien. Entonces, ¿con cuál lo comparas? Compáralo con 10 contenidos que subas y el que le vaya mejor, a ese es el que le tienes que meter pauta. ¿Por qué? Porque ya tienes una noción de que la gente interactuó con ese contenido, a la gente le gusta ese tipo de contenido que estás usando. Entonces tienes que trabajar en cómo gestionas y traes tráfico a tu empresa y cómo gestionas y traes tráfico orgánico a tu empresa o a la empresa a la que quieras apoyar. Esos 2 pasos son importantísimos hoy en día. O sea, hoy tienes que dedicarte a aprender a hacer buen contenido y a pautar y a saber pautar ese contenido para que el fin sea vender, para que el negocio venda más. ¿Vale la pena invertir con influenciadores? Me gusta esa pregunta. Ya esta pregunta me la han hecho varias veces. Y voy a contar algo que me pasó hace un mes más o menos. Tengo una amiga que tiene una empresa, pero una empresa bastante grande. Y hablando con ella me dice, invertí o pauté. Ella me dice, pauté con Jefferson Cosio y me llegaron más de 10,000 chats a mi WhatsApp. Y dije, wow. Entonces ella me dice que fue el primer día le llegaron más de 10,000 chats en su WhatsApp. Y obviamente el resto de días fueron muchísimos menos. Ahí está el tema de ahora tenemos que analizar si vale la pena o no invertir con influenciadores. Porque ella me dijo eso. Y yo me puse a analizar y digo, nosotros podemos tener, no sé, 30,000 chats iniciados en mi empresa, en By Méndez, al mes. Pero estamos hablando con estrategias de 30 días, no con una estrategia de un día, como la hizo ella. Entonces hay que medir, hay que ver si realmente vale la pena o no. ¿Cómo nos damos cuenta si vale la pena? Simplemente tienes que mirar tu inversión. ¿Cuánto invierte? Por ejemplo, me hablaba de, voy a hablar números cerrados, $10,000. Entonces, ejemplo, Jefferson Cosio, números random, cobra $10,000 por una historia. De esos $10,000 tú tienes que sacar una cantidad de productos porque vendes productos físicos y esos productos a ti te cuestan algo. Vamos a poner que te cuestan $5,000.
Entonces, ¿tu inversión de cuánto es? Aproximadamente $15,000. Si Jefferson Cosio en un día o en una semana, lo que dura la campaña, te trae en ventas una facturación de $10,000, ¿estás perdiendo o estás ganando dinero? Estás perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque invertiste 15,000. 10,000 para Jefferson Cosio y 5,000 de materia prima, son 15,000. Si él solamente te trae un retorno de $10,000, estás perdiendo, estás menos $5,000. Entonces, eso tienes que analizarlo cada vez que vayas a hacer una pauta con influenciadores que el ticket promedio de entrada son altos. Jefferson Cosio en peso colombiano debe cobrar unos 10 millones o 15 millones de pesos por una historia de 24 horas. Entonces, hay que ver cuál es el retorno. ¿Qué hago yo? Yo no lo hago así. Yo le doy esos $10,000 a Meta, lo distribuyo en 30 días y ahí se genera mucha utilidad, muchísima utilidad, muchísima más utilidad que lo que me pueda generar Jefferson Cosio. Es que tú tienes que pensar estos grandes influencers como la antigua televisión, que simplemente llegaban masivamente a muchísimas personas. Es que la plancha, que iban a vender una plancha, que iban a vender una olla de cocina, ¿recuerdas? En la televisión. Entonces eso lo veíamos todos, lo veía el niño, el adulto, el señor. Con Jefferson Cosio y con estas grandes influenciadores pasa lo mismo. Tienen mucho tráfico genérico, de gente que le gusta mucho el humor, un poco el morbo, un poco el entretenimiento, el chisme. Entonces es un público muy genérico. Normalmente ese público no termina convirtiendo. O sea, si tú vas a pautar con Jefferson Cosio porque tú tienes un negocio de coaching, de marketing, de inversión, de lo que sea, la venta va a ser muy bajita porque no es el público, ese no es tu público objetivo. Entonces termino la idea. Simplemente estos grandes influencers tienen mucho tráfico, pero es un tráfico genérico. Entonces cuando yo hago anuncios en Meta Ads, yo soy más específico. El algoritmo empieza a entender cuál es el público que le interesa a mi producto y por eso se vende más. Yo estoy asesorando hace como un año a una empresa y ellos han crecido mucho. Y recuerdo que yo les decía el retorno del mes pasado, nosotros estábamos invirtiendo en esa marca, en ads, estábamos invirtiendo creo que fueron 33 millones de pesos. Y tuvimos un retorno de inversión de 270 millones de pesos. Literal, o sea, ni un peso menos ni un peso más. Y sacamos la cuenta de todo, de las 4 cuentas publicitarias, de la inversión que se hace con email marketing. Y ahí nos dimos cuenta de que el retorno es muy bueno. Entonces, ¿vale la pena o no? Depende. Yo no te recomiendo que inviertas muchísimo dinero en un influencer. Empieza a probar con poco presupuesto en estas grandes campañas. En Meta Ads y ahí vas a conseguir un buen retorno. Nosotros tenemos 7 años haciendo anuncios en Meta. Bueno, yo tengo 8 años haciendo anuncios, pero para mi empresa tengo 7 años. Entonces, ese ha sido el crecimiento, hacer anuncios en Meta. Entonces, siempre tenemos crecimiento en ventas. Entonces, este es mi camino. ¿Qué pasa con mi amiga? Mi amiga, su estrategia es diferente a la mía. Entonces, ella trabaja con influenciadores muy fuertes y ella tiene retorno. Si no tuviera retorno, no siguiera haciendo eso. Ya tiene como 3 años y medio con esa empresa. Y tenía un capital muy fuerte, entonces decidió hacerlo de esa forma. Le ha invertido a la gente más top y la gente más en tendencia. Entonces es que la gente en tendencia de farándula cuesta mucho más. Entonces ellos han invertido con Isabela Ladera, con toda esa gente que está muy pegada, porque tienen un recurso muy fuerte. Entonces pueden manejar esa gran cantidad de tráfico que les llega. Pero ese es un modelo de negocio diferente porque ese es más como cuidado del cabello y cosas así. Entonces ahí tienes que analizar si ese influencer tiene tu público objetivo. ¿Con quién puedo pautar yo? Por ejemplo, con By Méndez, mi marca de morrales. Yo no podría pautar con Jefferson Cosio. Se podría probar, pero no es mi influencer ideal. No tiene la gente que yo busco. La gente que yo busco normalmente les gusta verse bien, quieren estar a la moda, pueden invertir un poco más en su ropa. Son capaces de invertir más en un buen maletín. Entonces, sí me hago entender. Tienes que analizar mucho cuál es el influencer que vas a escoger para que el retorno sea positivo y no estés perdiendo plata. Entonces yo lo manejo así. Yo manejo microinfluenciadores que tengan un buen estilo y a partir de ahí consigo buenos resultados. ¿Por qué? Porque es que se ven
en su contenido como la gente que me compra el producto. Se ven bien, están a la moda, les gusta usar productos de calidad. Entonces, esas son las personas que yo apunto. Entonces, esas son las que tú tienes que apuntar. Tienes que apuntar a las personas o tienes que apuntar a los influenciadores que tengan la gente que le gusta o que le puede gustar tu producto o tu servicio. ¿Por qué los influencers no venden? Bueno, yo no quería hablar tanto de esto hoy, pero bueno, con esta pregunta. Hace poco, es que tengo algunas personas también que son creadores de contenido. Y me senté con dos de ellos y me decían, Will, es que yo pauté con una empresa pautó conmigo y querían que les vendiera con la primera historia. Y no les pude vender porque, tú sabes. Y yo, entendiendo el modelo de negocio, yo digo, es que realmente para que una persona termine comprando, necesitamos impactarla muchas veces. Si yo le doy un producto, un morral a X influenciador, pero nunca ese influenciador ha usado mi producto y sale una historia diciendo, compren este producto, algunas personas van a comprar, y es cierto, está bien, pero va a generar desconfianza porque esa persona nunca ha usado mi producto. Pero mira, si esa persona yo le doy un producto y lo usa por 6 meses y en varios de sus contenidos sale con el producto, normalmente la gente empieza a preguntarle de dónde sacaste ese bolso, de dónde sacaste ese vaivén, de ese producto. No va a decir vaivén porque no conoce la marca, pero... Entonces, después que esa persona tiene rato usando el producto, le van a empezar a preguntar y a partir de ahí es que ella va a decir, para las personas que me han preguntado, esto seguro lo han visto mucho. Este producto lo compré en la empresa By Méndez. Tienen un excelente descuento para ustedes, algo así. Entonces, ¿qué pasa? Que como ya hay cierta confianza, realmente ella usa ese producto, ahí es donde el retorno o el retorno de inversión es muy bueno. Entonces, si vas a pautar con alguien, no uses una sola historia o no uses un solo reel porque va a ser muy difícil que vendas. Eso sirve para alcance, para que mucha gente vea tu emprendimiento, pero no para cerrar ventas. Entonces, ya dejen de atacar a los influencers. O sea, los influencers no están obligados a venderte. Los influencers están obligados a generarles confianza, a que la gente confíe en tu marca, en tu emprendimiento. Ese es el trabajo de ellos, no es venderte. Entonces ya no ataquen más a los influencers y entiendan cuál es su modelo de negocio. Si fuese simplemente vender productos, todos se dedicaran a vender su propio producto y no tuviera que vender tu producto. Ellos se dedican a generar confianza, a generar alcance, recordación de marca. Ese es el trabajo de los influencers. ¿Qué es el branding? Buenísima pregunta, buenísima. Porque a veces la gente cree que branding es hacer un logotipo, es hacer un logo en Canva. No, el branding es todo el concepto y la estructura y la construcción de una marca. Entonces, cuando hablamos de branding, estamos hablando desde la voz de marca, desde los colores de marca, desde los valores de la marca. Todos los conceptos, todos los fundamentos de una empresa están montados en un branding. Desde el color, cómo te ves, cómo te percibes. El branding al final es la decisión final que la gente toma de comprarte a ti y no comprarle a otro a pesar de que quizás tu producto sea más caro. Eso es branding. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien saca productos similares a los tuyos, la gente, si tú tienes un buen branding, la gente al final te va a seguir comprando a ti. Ahí está la importancia de construirlo. No es simplemente hacer un logo. Le vas a decir a tu prima, a tu tío que te haga un logo. No, es vamos a dar una identidad a esto. A mí realmente no me gusta ser tan meticuloso con el tema del branding. No le dedico tanto tiempo a eso y lo confieso. ¿Por qué? Porque es que realmente los colores muy bonitos no es lo que más me ayuda a vender. A mí lo que más me ayuda a vender, que también es parte del branding, es el tema de la confianza, el tema de la confianza que le genero al prospecto y gracias a esa confianza terminan comprando. Entonces, en el branding, ¿qué es lo que yo más trabajo? Yo trabajo los valores de la marca y el tema de la confianza. ¿Por qué a mí? Entonces, yo pulo mucho esa área. ¿Por qué deberían confiar en mi marca? ¿Por qué comprarte a ti y no comprarle a otro? Entonces, yo no lo digo explícitamente, pero yo hablo de calidades. Nosotros tenemos el mejor cuero vegano de toda Colombia. Lo tenemos nosotros. Orgullosamente lo podemos decir. Es mucho más costoso, pero también hace que el producto dure más a las personas.
Entonces, mira cómo yo te estoy hablando de branding. Entonces, ya cuando tú piensas en comprar algún producto, algún morral, tú te vas a acordar de que By Méndez tiene el mejor cuero vegano de Colombia. Y vas a optar, va a ser muy fácil optar por nosotros porque sabes que vas a comprar un producto de calidad y no va a ser tan costoso. Entonces, eso es branding. Yo estoy dando ejemplos en la vida real. Entonces, yo trato de generar mucha confianza. ¿Cómo genero confianza? Recuerdo que cuando vendimos nuestras primeras 50,000 unidades, yo lo puse en la descripción del Instagram. Y yo puse más de 50,000 clientes felices. ¿Qué es eso? Eso es confianza, eso es autoridad. Entonces, todas estas cositas son parte de mi branding. Tienes que entender eso. Cuando yo digo, fundamos o nacimos desde el 2019, estoy metiéndole branding, estoy dándole autoridad a mi marca. No es lo mismo una empresa que empezó, o un emprendimiento que empezó hace un año, o que empezó en el 2025, a uno que empezó en el 2019. Entonces, si tú tienes un e-commerce, ¿qué tienes que hacer? Busca todo lo que tenga que ver con autoridad y eso lo vas a expresar en el branding de tu marca. Te doy un ejemplo. Vas a empezar a vender pulseras. Tienes que tener un diferenciador, no puedes hacer cualquier pulsera. Entonces, hace poco alguien me decía, estas piedritas las trajimos de un río X, no recuerdo. Entonces yo analicé, yo dije, claro, yo le dije, claro, aquí está como que el valor agregado o parte del branding de la marca. El branding dice de dónde trajo esa piedra, no es una piedra cualquiera. Entonces cuando tú vayas a crear tu marca, tú tienes que buscar esos identificadores que van a construir y le van a dar peso a tu branding, le van a dar peso a tu marca. ¿Cómo lo hago yo? Por ejemplo, cuando hablo de consultoría, yo digo, he ayudado a 2 empresarios en los últimos 6 meses a aumentar el crecimiento de tráfico y de facturación en sus negocios. ¿Qué es eso? Eso es básicamente mi branding. ¿Cómo me vendo yo? Me vendo como la persona que sabe o que por lo menos sabe algo de lo que te va a enseñar. Entonces, busca tu enfoque. ¿Qué vendes? No, yo vendo camisetas. Busca tu diferenciador. Estructura tu branding. ¿Cómo lo estructuras? Oye, mis camisetas no son el típico algodón. Nuestras camisetas tienen un algodón X, tienen un algodón tienen un toque, tienen un hilo que fue fabricado en La Guajira. No sé, cualquier cosa que pueda diferenciarte, eso le va a dar peso a tu marca. Eso es el branding, eso es parte de la estructura del branding que tienes que tener. Entonces, los colores son importantes, cómo te ven, el logo es importantísimo, tu identidad de marca, tu lenguaje de marca es importante. Hay una empresa, Nequi, todos conocemos Nequi o muchos conocemos Nequi, y me gusta el lenguaje de marca de Nequi. ¿Por qué? Porque Nequi suele ser muy cercano, muy amistoso. O sea, cuando Nequi te habla no es muy técnico, no es aburrido a pesar de que es un banco. Yo creo que ustedes entiendan el mensaje. Entonces, mira la identidad de marca. Cuando yo me comunico con ellos o cuando ellos me muestran algún tipo de banner, alguna publicidad o me mandan alguna notificación, me gusta la forma en que ellos se expresan conmigo porque no son súper serios, súper corporativos, son más amistosos. Entonces, esa es la identidad de marca y esa es la voz de marca de Nequi. Entonces, nosotros en By Méndez tenemos algo parecido. Nuestra voz de marca no es muy corporativa, nosotros somos súper respetuosos, pero no somos muy técnicos, ni aburridos, ni corporativos. Nosotros tratamos de ser más cercanos. Siempre tratamos de mencionar a la persona por su nombre. Porque hay un dicho que dice, no hay nombre más dulce que oír tu nombre en la voz de otras personas. Entonces eso lo tenemos claro. Entonces cuando le hablamos a alguien tratamos de hablarle siempre por el nombre. Sea un cliente que nos escribió, hola María, hola Juan, ¿cómo estás? Eso ayuda a conectar con la gente. Entonces, importante, en el tema del branding, entiende todas las bases del branding. Técnicamente puedes meterte en ChatGPT y ver todo lo técnico del branding, pero enfócate en lo que genera mucho peso, que es la confianza, visualmente cómo te ves y la voz de marca. Esas cosas nosotros las trabajamos todo el tiempo. Hace 2 meses más o menos, nos pasó algo y era que teníamos una respuesta a una pregunta que nos hacían, una pregunta frecuente, y era muy larga y era muy técnica. Ese texto lo creó una chica que tenía como 3 meses trabajando con nosotros. Y yo le dije,
oye, pero es que nosotros no hablamos así. Tú le estás mandando un mensaje a la gente, pero realmente By Méndez no habla así. Entonces tenemos que cuidar mucho eso. Que cada vez que entre alguien, tú tienes que hablarle y expresarte y mostrarle cómo es la marca, cómo es el lenguaje de marca, cómo hablamos, cómo nos vestimos, qué nos gusta, qué no nos gusta, cuáles son los productos que compramos. Entonces tienes que involucrar a tu equipo de tal forma que entienda, y a la hora de comunicarse con la gente va a ser mucho más asertivo y va a tener más coherencia. Entonces, normalmente trato de hablar con todo mi equipo y decirle, nosotros no hablamos así, nosotros hablamos así. No le contestes así, mejor contéstale así. Lo digo porque es que mis primeros 2-3 años yo era el que atendía a By Méndez. Yo llegué a atender más de 300 chats al día por WhatsApp. Y eso es un caos, es difícil. Entonces aprendes muchas cosas a cómo manejar el tema de la venta por WhatsApp. Y a partir de ahí empezamos a practicar el tema de cómo hablarle a la gente, cómo buscar un pequeño diferenciador. Y eso se lo hemos transmitido a las personas que ahora se dedican a la venta en By Méndez 100%. ¿Cuál sería un buen logotipo? Un logo que impacte y que se vea chévere. Bueno, esa pregunta me gusta mucho. ¿Qué pasa? Que cuando vas a empezar un proyecto o ya tienes una empresa, normalmente el logo se ve como muy genérico, como tiene mucho texto, tiene muchos colores. Esas son cosas que tienes que evitar, porque en el mundo digital eso se percibe como un logo muy barato. Y si te perciben barato, ¿qué va a pasar? La gente va a querer pagar barato. Entonces lo que tienes que hacer es limpiar tu logo lo más que puedas. ¿Cómo así limpiar? Simplemente empezar a reducir colores. Tu logo no puede tener más de 2 colores. No. Si tu logo tiene 5 colores, ese es un logo muy barato. Cámbialo, bórralo, elimínalo, contrata a alguien para que te lo cambie enseguida. Entonces no puedes tener un logo de muchos colores. Otra cosa, no puedes tener mucho texto en tu logo. No, que fundado en tal, de la ciudad tal, del país tal, número de teléfono tal. Eso jamás debe ir en tu logo. O sea, eso no debe ir jamás en tu imagen de red social. En tu foto de red social de Instagram, por ejemplo, jamás. Tienes que ser lo más minimalista y limpio posible. Mi recomendación única y clara es que uses logotipo. Logotipo es letra, texto. Usa texto, como estos ejemplos. By Méndez, Coca-Cola, ellos usan texto. Entonces, usa únicamente texto sin ninguna figura. Al principio, hazlo así. Después que ya tengas cierta trayectoria, que tengas buen tráfico, buenas ventas, buen reconocimiento de marca, ahí sí puedes pensar en crear una figura. Crea tu figura de marca. Te estoy hablando así para que lo entiendas muy fácilmente. Usa la figura. Un ejemplo de figura de Nike. Nike tiene texto y la figura de Nike es el chulito. Ese es el ejemplo que te doy. Entonces, con ese chulito vas a empezar a crear ese chulito o esa imagen, esa figura, después que ya tengas más trayectoria. ¿Por qué? Porque es que mostrar logotipo y figura cuesta mucho dinero, cuesta el doble. Porque estamos hablando de que necesitamos que la gente nos recuerde. Y yo prefiero que recuerden la palabra By Méndez a que recuerden mi figura, porque recordar a la figura va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque si yo pongo la figura de By Méndez, que todavía no la tengo, ya tengo 7 años y todavía no la tengo. Si yo pongo esa figura en un autobús, en un taxi, en un banner, la gente no sabe qué es. Podrá tener alguna noción, pero no sabe qué es. A menos que seas muy fuerte en redes, a menos que seas muy famoso y pongas el chulito de Nike y ya saben que eso es Nike. Pero en la vida real nosotros debemos usar texto y después de cierto tiempo, después de una buena trayectoria, ahí sí empezar a crear una figura y empezar a mostrar mucho esa figura. Eso es lo ideal. ¿Para qué? Para que con el texto la gente te recuerde. No recuerda ni siquiera muchas veces la pronunciación del nombre de tu marca, pero sabe cómo se escribe y eso es demasiado importante. Entonces enfócate en crear un logotipo y que ese logotipo sea únicamente texto y que ese logotipo con texto tenga un color, máximo 2 colores. El de 3 colores, bórralo, elimínalo, quítalo, no te sirve. Necesitamos crear recordación de marca. Y para eso necesitamos pocos colores, para que cuando la gente piense en tu marca diga, ah, es que es rojo, o es verde, ese logo verde que decía, o ese logo rojo que decía como By Méndez. Eso es lo que necesitamos recordar, eso es lo que necesitamos que la gente se guarde. Entonces, en tema de branding, estructura todo tu branding, y en tema de logotipo, ¿cuál es el logotipo bueno, que vende, que conecta?
El que viene con texto y viene con un color, máximo 2 colores, pero te recomiendo que venga con un solo color. ¿Qué tan importante es la experiencia del cliente con tu marca? Esta es una pregunta muy buena, muy profunda, y esto es una de las debilidades en las que estamos trabajando en By Mendes. Y cuando me siento con algunas empresas a las que asesoro, hablamos mucho de este tema. Y es que básicamente, ¿cuál fue la experiencia de tu cliente o de tu prospecto en tu empresa? Eso es algo demasiado valioso. A nosotros nos pasa algo y aquí lo quiero confesar. Y es que nosotros hemos tenido un problema que es problema, pero es una ventaja y una virtud también. Es que nosotros casi que siempre hemos tenido más demanda. Nosotros hemos tenido más demanda que oferta, que productos a ofrecer. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vendemos más productos de los que en tiempo de vida real podemos fabricar. ¿Qué nos ocasiona eso? Que muchas veces nuestros tiempos de entregas no sean de 2-3 días. O sea, tenemos que tomar unos 7, 12 días, hasta 15 días para entregar un producto. ¿Por qué? Porque es que vendemos mucho volumen y nuestra velocidad de producción es mucho más lenta que la velocidad de compra o la velocidad de venta. Entonces eso es algo que estamos trabajando. Todos los días pienso en eso. ¿Cómo mejoramos esto? Y lo estamos logrando. Estamos armando nuevos equipos, estamos creciendo. Pero eso es algo importante. ¿Y por qué menciono esa debilidad que tenemos? Para que tú veas que eso no es algo que hay que tomar por sentado y que simplemente es algo que tienes que enfocarte en mejorar. Entonces, ¿cómo lo mejoramos? Los tiempos de entrega son muy importantes. ¿Qué estamos haciendo ahora? Nosotros no le decimos a nadie que le entregamos en 2 días. Es imposible. ¿Por qué? Porque estamos dañando la historia o el histórico o cómo nos percibe la gente. Entonces nosotros decimos, para X producto, que es un producto personalizado, que se nos lleva mucho tiempo fabricarlo, se demora de 15 a 20 días hábiles en despachar. Y se lo mostramos en la página de producto, se lo mostramos antes de comprar, dice también un mensaje, este producto se demora de 15 a 20 días. Cuando compra le mandamos un correo que dice, este producto se demora tanto tiempo. Y también le mandamos un WhatsApp que dice lo mismo. ¿Para qué? Para que la gente sepa cuánto se le va a demorar. Siempre está el despistado que, oye, me han pasado 10 días, o han pasado 7 días, o 3 días y no me han despachado. Hay gente que no lee, pero tú estás haciendo tu trabajo. Entonces, eso es importante, que la gente tenga claro cuántos son tus tiempos de entrega. Es importante, eso es algo que estamos trabajando muy fuertemente. Otra cosa, el tema de los tiempos de respuesta. ¿Cuánto tiempo se demora en contestarle al cliente? ¿Qué me pasaba? Que hace poco les mencionaba sobre una amiga que tiene una empresa muy grande. Y ella me decía, no, para usted con X influencer. Yo a esa persona le escribí, yo a esa marca le escribí porque yo le compré a ellos, pero no le escribo directamente a ella porque no le voy a hacer perder el tiempo para comprar un producto. Entonces yo le compré un producto a la misma tienda y pasó un mes y no me respondieron. Entonces tienen demasiado tráfico y no le da tiempo de contestarle a todos. Entonces eso es bueno y es malo porque vendes mucho, pero los que no logran la atención tienen una mala experiencia de marca. Entonces es una cosa por otra. Porque es que nos va bien porque vendemos bastante, pero nos limitamos nosotros a dar una mejor experiencia de entrega porque no tenemos suficiente personal para producir más rápido. Entonces tienes que tener en cuenta todos esos detalles. O reducen las ventas. ¿Qué hago yo? Les confieso. Yo lo que hago es que de mi 100% de inventario yo reduzco el porcentaje. Yo dejo un 30 o un 40% de mi inventario agotado. ¿Qué hago con eso? Eso me da un oxígeno para hacer más unidades y luego vuelvo a activar esos productos que estaban agotados para que cuando lleguen los tiempos de entrega sean más rápidos. Entonces yo lo que hago es eso. Entonces lo que hago es básicamente digo que está agotado. Está agotado. ¿Por qué? Porque si no se me va a colapsar y voy a tener muchos pedidos acumulados y eso va a generar una mala experiencia de cliente. Eso es una. Otra cosa que yo hago también, y esto se lo recomendé a una empresa hace poco. Me dice, estamos vendiendo bastante. Y yo le dije, sube los precios. Y me dijeron, pero es que mi competencia tiene los precios tal. Y yo le dije,
pero eso no es tu problema. O sea, si tienes un buen producto, tienes un buen branding, tienes trayectoria, estás tú como marca personal creando contenido, ¿qué te va a importar cómo lo está haciendo tu competencia? O sea, enfócate en aumentar la rentabilidad, subir los precios porque tienes mucha demanda. ¿Y qué pasó? 2 meses después estaba vendiendo más. Es que sube los precios y vendes menos. No, es que tienes que ver la demanda. Hay algo que se llama ley, oferta y demanda. Si tienes 5 cocos y tienes 100 personas interesadas en esos cocos, ¿cuánto crees que pueden costar esos cocos? Pero si tienes 95 cocos y 90 personas interesadas, si ves que siempre hay un desbalance. Entonces, si hay mucha oferta, si hay mucha demanda, y tienes pocos productos, tienes que aumentar el precio porque siempre te vas a quedar con gente que quiera comprar tu producto. Eso fue lo que yo hice hace poco. Le subimos como 20,000 o 25,000 pesos a los productos. Fue una decisión que al principio da como nervio, pero lo hicimos. ¿Y qué pasó? Seguimos vendiendo, tenemos la misma estabilidad porque tenemos mucha demanda de productos. Entonces, enfócate en oferta y demanda. ¿Cuánta gente me escribe interesada? ¿Y cuánto tengo yo de productos por entregar? ¿Qué pasa? Que cuando tenemos demasiados productos, ahí hay un problema. Porque nos desesperamos por vender, entonces bajamos los precios para salir de inventario. Entonces la rentabilidad cada vez se hace más pequeña. Entonces, la recomendación es tener un equilibrio. Mira cuánta demanda tienes. Puedes subir la demanda. Si tienes muchos productos, sube la demanda. ¿Cómo? Con ads, con estrategias, con microinfluenciadores. Vas a subir la demanda y también vas a poder subir los precios del cliente final, el precio del producto. Entonces tiene que haber un balance en ese sentido. Bueno chicos, esto fue todo por el día de hoy. Quiero que por favor compartan este video si estás en Spotify, en YouTube, donde quieras que nos hayas visto. Si tienes preguntas, por favor hazla acá, que créeme que mi equipo y yo vamos a leer una por una. Y si es conveniente la vamos a lanzar aquí en los siguientes episodios. Yo soy Will Méndez. Chao.